En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Allá vino para Lorticochea, que lo tiene a Diego como número 10, a Giusti como número 9, a Burruchaga de 8 y a Valdano de 7. La pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona hace un drible, se va entre 3, siempre Diego, genial, tocó para Valdano, entró Maradona, falta el 3, intenta, vamos, ¡gol! ¿Genio o tramposo? Para la historia del fútbol queda el gol de Maradona en el Mundial de México de 1986 contra Inglaterra. ¡La mano de Dios! Dejó escrito Luis Vives que los que miran son como jueces del juego. Y ese gol ha tenido miles de jueces. Bueno, y lo sigue teniendo incluso hoy día, en el futuro. ¡Hola, José! Buenas, Antonio. Pues respondiendo a tu pregunta, quien roba a un ladrón tiene 1000 años de perdón. Así que, para mí, genio. Hemos abierto el programa con la narración de este gol y planteando esta pregunta porque... ¿de qué vamos a hablar en este programa, José? De un tema muy serio. El programa de esta semana se lo vamos a dedicar a los masconatos. Antes de meternos en faena, quizás deberíamos explicar a nuestra audiencia qué es un masconato, porque es posible que fuera de la frontera de nuestra pequeña isla no se entienda muy bien. Me parece oportuno, porque esta maravillosa palabra ni siquiera está recogida en el diccionario de la RAE. Un masconato no es más que un tramposo, una persona que se vale de malas artes para conseguir sus propósitos. ¿Y cuál es el origen de esta palabra? El origen de esta palabra es ese espacio temporal al que acudimos cuando no tenemos ni idea de dónde vienen. Incierto. Pero aunque sea, inténtalo. Bueno, a ver, hagamos un poco de etimología ficción. En el diccionario de americanismos de la SALE he encontrado la palabra mascón, que en algunos países hispanoamericanos adquiere diferentes significados. Pero quizás el que más se le acerque a nuestro masconato sea el mascón de El Salvador, donde esta palabra significa desorden, jaleo. Entonces afirmas que masconato viene de una palabra de El Salvador que significa desorden y jaleo. No seas masconato, que yo no he dicho eso. Para masconato, Víctor Lustig, personaje del que ya hablamos en la primera temporada de Totus Podcast en aquel programa que titulamos El hombre que robó la Torre Eiffel. Para quienes no escucharon aquel programa, ¿a qué estáis esperando? Bueno, pero para animarlos a escucharlo podrías hacer un resumen, ¿no? Es verdad. Víctor Lustig fue un famoso estafador conocido por múltiples timos, el más famoso de los cuales fue la venta de la Torre Eiffel de París a un chatarrero en 2 ocasiones diferentes. Se presentó como un funcionario del gobierno. Casi nada. Y esa fue solo una de las estafas que perpetró. Tras múltiples estafas y pasar por varias prisiones, fue finalmente arrestado por falsificación y murió en la prisión federal de Alcatraz. Un masconato que merece estar en el podio si se celebraran unas olimpiadas de los masconatos. Aunque probablemente lo tendría muy disputado por otro masconato de época, Frank Abañal. El bueno de Frank falsificó cheques por millones de dólares y se hizo pasar por diversas profesiones. Piloto, médico, abogado... un maestro de la impostura y la falsificación de identidad. Aunque tuvo un final más amable que el pobre de Víctor Lustig. Fue capturado y cumplió condena. Posteriormente trabajó con el FBI para ayudarlos a combatir el fraude, redimiéndose y convirtiéndose en un experto en seguridad. Además, Hollywood lo convirtió en héroe y estrella con esa divertida película protagonizada por Leonardo DiCaprio que se llama Atrápame si puedes. Y sí que pudieron atraparlo. Tras múltiples intentos fallidos, el agente federal Joseph Shee consiguió darle caza en Francia cuando Frank Abañal acababa de cumplir tan solo 20 años y tras haber cometido fraudes por valor de 4 millones de dólares. Yo una vez con 20 años robé un fosquito en un Covirán y me llevé una semana sin dormir por remordimientos. Nosotros es que somos masconatos en el futbolín y poco más. Y gracias a eso somos campeones del mundo invictos. Pero fíjate, José, ¿qué cosas tiene la vida? Frank Abañal fue un famoso falsificador, estafador e impostor. ¿Y a qué se dedicó el resto de su vida desde que lo pillaron? A eso que comentaste, a la asesoría fiscal y a la seguridad. Mejor eso que el camino inverso. Piensa en uno de los grandes estafadores de nuestra historia reciente, Bernard Madoff, miembro activo de la National Association of Security Dealers, uno de los impulsores del desarrollo del Nasdaq, presidente de un fondo de inversión y de no sé cuántas empresas y... Operó la mayor estafa tipo esquema Ponzi de la historia, prometiendo altos retornos a sus inversores y pagándoles con el capital de nuevos clientes en lugar de ganancias reales. Por este motivo fue condenado a 150 años de prisión y se estima que la estafa superó los 64.800 millones de dólares, afectando a miles de personas. Murió en prisión en 2021. Pedazo de masconato.
pero poco original, porque como has dicho, su estafa se basó en el esquema Ponzi. ¿Y qué es eso del esquema Ponzi? Que se estará preguntando nuestra honesta audiencia, y yo también. Pues se trata de un esquema de tipo piramidal que debe su nombre a Charles Ponzi, originalmente Carlo Ponzi, de Lugo. Pero de Lugo en Emilia-Romagna, Italia, no en Galicia. Qué honor dar nombre a un sistema de estafa piramidal. Algo lógico y merecido, ya que fue Carlos Ponzi quien lo ideó. Como en Italia parece que el listo de Carlos no tenía mucho futuro, decidió emigrar a los Estados Unidos. Allí, entre los años 1919 y 1920, dio rienda suelta a su espíritu emprendedor e ideó un sistema mediante el que atraía inversores prometiendo grandes ganancias comprando y vendiendo cupones postales internacionales, aunque simplemente usaba dinero de nuevos inversores para pagar a los antiguos. Finalmente su fraude colapsó. Fue a prisión y luego deportado a Italia. Murió en la miseria, en Brasil. Y Bernard Madoff, como hemos contado, pues siguió los pasos de Ponzi. Es lo que tiene ir de listo. Pero Antonio, no encontramos más conatos solo en el mundo de la finanza. Vamos a viajar a otro mundo que nos gusta más y al que dedicamos un programa en la primera temporada de Totus Podcast, el ajedrez. Juego de reyes y también de masconatos, como por ejemplo Igor Rausis, que, como otros masconatos, acabaría cambiando su nombre a Isa Kasimi. ¿Hay otros masconatos que cambiaron su nombre a Isa Kasimi? ¡Qué poca originalidad! No es eso lo que he dicho, pero bueno. Fue un maestro internacional de ajedrez de Letonia. La Federación Internacional de Ajedrez le otorgó el título de Gran Maestro en 1992, pero se lo quitaron después de que lo pillaran haciendo trampa en 2019. El muy masconato de Rausis sería un gran maestro de ajedrez, pero la verdad es que no mostró mucha inteligencia cuando pensó que sería buena idea esconderse en el baño para usar el móvil con el propósito de recibir ayuda de un motor de ajedrez. Y en este tipo de torneos tan prestigiosos, el uso de la tecnología está completamente prohibida y además muy mal vista. El resultado: fue sancionado con una prohibición de 6 años para participar en torneos oficiales de ajedrez. Pero Rausis, o Kasimi, no fue el primer ajedrecista en hacer trampa. Retrocedamos, Antonio, al Imperio Otomano y hablemos del autómata de von Kempelen, el turco. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople, been a long... Se trataba de un supuesto autómata de ajedrez que jugaba y ganaba a oponentes humanos. En realidad era un truco. Un maestro de ajedrez humano se escondía dentro de la máquina para manejarla. Si Rausis se valió de la tecnología para hacer trampa, el autómata de von Kempelen funcionó a la inversa. Hizo trampas valiéndose de un humano para ganar sus partidas de ajedrez. Me recuerda a ese capítulo de Los Simpsons en el que Homer construye un robot para Bart para que pueda participar en un torneo de combates de robots. Pero se le da tan mal que al final es Homer quien se mete dentro del robot para luchar contra otras máquinas, como el autómata de von Kempelen. Aunque fue un fenómeno mundial por décadas, se reveló póstumamente que era un engaño mecánico, un fraude científico de entretenimiento. Es decir, no lo pillaron en el momento, sino con el tiempo. Un crack este masconato. Y otro campo en el que podemos encontrar auténticos profesionales del engaño es en el mundo del arte. Porque, José, hay gente que tiene más cara que espalda y un pincel con mucho peligro. Ya te digo, si hablamos de masconatos con paleta y caballete, el rey es Hans van Meegeren. Este neerlandés se especializó en falsificar cuadros de Johannes Vermeer en los años 30 y 40. Lo hacía tan bien que engañó a los mayores expertos del mundo. Pero lo mejor fue cómo lo pillaron, ¿no? Porque para este hombre lo de ser un artista del engaño casi lo lleva al patíbulo. Tal cual. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo arrestaron acusado de colaboracionista por haberle vendido un Vermeer al mismísimo nazi Hermann Göring. La traición al patrimonio nacional se pagaba con la muerte. Así que Hans tuvo que confesar: ¡que no soy un traidor! ¡Que soy un masconato! ¡Ese cuadro lo pinté yo! ¿Y cómo lo demostró? ¿Enseñó el ticket de la tienda de manualidades? ¿Su caja de plastidecores? ¿Su colección de pinceles? ¡Casi! Tuvo que pintar un Vermeer nuevo delante de un jurado mientras estaba en prisión para demostrar que era capaz de hacerlo. Le cayeron solo 2 años de cárcel por falsificación en vez de la ejecución por traición. Eso es un giro de guión y lo demás son tonterías. Vaya tela. Aunque para masconato moderno tenemos al alemán Wolfgang Beltracchi. Este pintor se inventó toda una historia de una colección secreta de su abuela con fotos antiguas retocadas y todo. Beltracchi era un genio del marketing del engaño. Coló cientos de cuadros falsos de Max Ernst o Fernand Léger en museos y subastas por millones de euros. De hecho, el tío decía que no era un falsificador, sino que completaba los catálogos de los artistas pintando lo que a ellos se les olvidó pintar. Menuda jeta. Al final lo pillaron por un bote de pintura blanca que contenía dióxido de titanio, un pigmento que no existía en la época en la que supuestamente se pintó uno de los cuadros con los que dio coba. 6 añitos de cárcel le cayeron,
Pero oye, ahora es una celebridad y sus propios cuadros, firmados por él, valen una pasta. Y no podemos cerrar la sección de arte sin mencionar a Elmir de Hori. Este hombre pintó miles de falsificaciones de Picasso y Modigliani. Vivía en Ibiza tan tranquilo mientras sus obras daban vueltas por el mundo. Fue tan famoso que hasta Orson Welles le dedicó una película documental. Al final, José, la conclusión es clara. Si vas a hacer un masconato, hazlo a lo grande, que igual acabas teniendo un póster en tu habitación o una película en Hollywood. Bueno, yo por ahora me conformo con que no me pillen cuando te hago trampas al Catán, Antonio. Lo sabía. Eres un masconato de manual. Pero antes de irnos, me estoy acordando de aquella vez que te invité a cenar y trajiste una botella de vino con una etiqueta que decía Vega Sicilia de 1982. Ahora que hemos sacado el tema, no sería una falsificación, ¿verdad? Pues ya puedo confesarlo. El vino era original. La botella no, la botella la pillé de un contenedor de reciclaje. Oye, pues no te quedó mal. Bueno, antes de abrir la botella falsa del Vega Sicilia, te jalaste unos buenos chupitos de absenta. A partir de ahí te podía colar cualquier cosa. Espera, ¿de qué otra cosa estás hablando, masconato? Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.